En este video te voy a enseñar una alternativa para el cálculo de comisiones sobre ventas a partir de intervalos o de rangos. Esto es una continuación de lo que vimos en videos anteriores sobre cálculo de comisiones sobre ventas, donde rápidamente detectamos de que si, por ejemplo, Ana Romero tiene una totalidad de 369.000 unidades o unidades monetarias de este valor, le corresponde un 10% porque se encuentra en un rango mínimo máximo de entre 300.000 a 600.000. Si, por ejemplo, Oscar Alonso tiene 125.000 en términos de ventas, le correspondería un 5% porque está en un rango de 100.000 a 200.000. La columna de color verde, total ventas, se multiplica por el porcentaje de comisión y nos daría el total comisión. Es una multiplicación lineal. Al final, en ese video recomiendo verlo antes de este. Tiene mucha relación y vamos a utilizar medidas sobre estas. Llegamos al porcentaje. En ese escenario teníamos una tabla desconectada sobre vendedores y comisiones. ¿Ok? En esta alternativa o nueva forma de verlo, que nace a partir de una pregunta que me hicieron en aquel video, es un poco más complicado. Se mantiene en términos de modelamiento dos tablas, una de comisiones por intervalo y una de ventas. Pero el escenario es distinto, fíjate. Aquí tengo una serie de vendedores, pero yo no les voy a pagar las comisiones en base a la totalidad, sino en base a la consecución de un hito, un intervalo o un rango en el que se encuentre. Ese rango no puede ser acumulativo. Para explicarme de una forma más fácil, tengo seleccionado a Ana Romero y ella el 9 de enero del año 2024 tiene ya un acumulado de 9.236. Si eso es así en base a esta tabla de parametrización de pago de honorarios, le correspondería un pago de un 3%, de 0 a 10.000. Sin embargo, el día siguiente, el 10 de enero, ya ella supera ese valor y se encuentra en 10.725. En consecuencia, ya se encuentra en un rango diferente, ha alcanzado un hito, un rango, un intervalo diferente. Yo allí no le voy a pagar el 3%, sino el 5%, pero aquí está el detalle. Necesito de que esto sea a partir de un patrón acumulativo, pero no de 10.725 que tome en cuenta lo que vendiste al 3%. Aquí entramos en un patrón acumulativo que se debe de reiniciar a partir de aquí. 1.489 que vendiste el 10 de enero, más 1.381 del día siguiente, 2.870. Esto es quizás lo más complicado sobre cómo yo establezco un patrón acumulativo que se reinicie en base a un tipo de medida que no existe físicamente en el modelo. Esto ya hoy en día se hace mucho más fácil con el set de funciones window, offset, window o cualquier otra que me permita, o index por ejemplo, que me permita hacer referencia a columnas, a filas anteriores, y ellas tienen la particularidad que tienen en el parámetro opcional de partition by definir a partir de una columna del modelo a dónde debe de reiniciarse, pero en este caso yo no tengo una columna física. Una alternativa creo que pudo haber sido haber creado una columna calculada, colocar aquí los porcentajes correspondientes a cada vendedor de forma acumulativa y utilizarla como ese parámetro opcional. Creo que puede ser una alternativa, pero vamos a mantenernos en un proceso que también quiero que veas cómo uno va pensando y pequeños detalles que a veces se piensa, y creo que es lo más importante de este video, sobre los conceptos que uno aplica. Todo lo que vemos aquí, además del uso de la variable que es importante, vamos a utilizar la función filter para reducir registros. Vamos a omitir filtros, ignorarlos con all, o remove filters, en este caso all, porque lo estamos utilizando estrictamente como argumento de tabla. Vamos a utilizar lógicas. Recomiendo ver el video sobre fundamentos en DAX, ese grupo de videos donde se van explicando algunas de ellas. El uso de operadores, mayor que, menor igual que, igual a algo. Selección de campos, también tenemos un video reciente sobre la importancia de Selected Value para el diseño de reportes, pero aquí lo vas a ver sobre la selección específica de un campo. Y los iteradores, que es el ABC nuestro sobre cómo tú entras en un contexto de fila desde una medida. Así que te voy a explicar esto paso a paso, pero vuelvo y repito, el escenario, lo que se necesita, lo que se busca, es establecer una comisión correcta en donde yo te diga, al 9 de enero yo te voy a pagar 277 unidades, porque eso era lo correspondiente al 3% en base a los 9.236,
Luego sigo bajando, al 5% te toca, por ejemplo, 715 porque al 21 de enero, si bajamos acá, tenías entonces 23.545. Por el 5% da 715. Cada uno de los intervalos se le saca hasta dónde llegaste y luego se suman todos dándonos 6.772. Y aquí la parte importante o interesante es que cuando se paga por intervalos, 6.572,43 entre 93.000, que es el total, aproximadamente sería un 7,0179, 7,02, ¿ok? Pero si se le paga de una forma completa, es decir, en base a un intervalo, fíjate que si ella se encontrase aquí en 93.000 y se le paga en base a lo que vimos en el video anterior, no se le pagaría ese 7,02, sino un 8,5, porque se encuentra en un rango de 50.000 a 95.000. Esa es la gran diferencia de esta alternativa. Así que vamos paso a paso. Y lo primero, tenemos el total monto, que no es más que la sumatoria de la columna total monto, ¿ok? Este archivo lo tienes en la descripción para que lo pruebes y hagas todo el paso a paso junto con este video. Luego el siguiente paso es establecer un patrón acumulativo. Ya no podemos trabajarlo como en el video anterior, que con la sumatoria convencional nos sirve, porque necesitamos reiniciar el cálculo. Para un acumulado vamos a utilizar el mismo patrón que se utilizó en el video anterior, con la única diferencia que se le ha agregado acá, esto. El doble ampersand me dice, yo necesito que sigas haciendo el acumulado donde, es decir, además de que la fecha debe ser menor o igual a tal, que el ID de vendedor sea igual al valor seleccionado, es decir, del selector externo. En este reporte se necesita como mínimo, para que esto se presente adecuadamente, que tenga seleccionado algún tipo de vendedor, al menos en este caso, pero si lo colocas en una tabla con los valores, pues automáticamente filtraría, ¿no? Eso es lo primero. Luego tendríamos la comisión del intervalo, que también lo vimos en el video anterior, en donde se empiezan a establecer, si tú tienes de este valor a este rango, te corresponde esto. Si te corresponde de este valor a este, te doy aquello. Vamos a leerlo rápidamente. La sumatoria de la columna porcentaje reducida o filtrada a la tabla del intervalo, y aquí está una lógica, en donde la columna mínimo deberá ser menor o igual al acumulado, o la columna máximo mayor o igual al propio acumulado. Para los efectos de sencillez le hemos eliminado en este caso la variable. Luego viene lo que es la parte que se empieza a ver un poco abstracto, porque uno se pierde, que es cómo yo establezco un reinicio de ese acumulado, porque tú no me vas a pagar el 5% aquí a 10.725. Yo necesito que ha cambiado en este caso el intervalo, ya no me encuentro en un 3%, esto tiene que ser entonces 1.489. Aquí es en donde entra el juego la variable. Los acumulados tienen lo siguiente, fíjate. Aquí vamos a colocarlo en dos líneas. Aquí. El acumulado reset es muy similar al patrón acumulativo hasta aquí. Yo necesito una tabla filtrada, en este caso la tabla de hechos de ventas, y aquí comienzan los dos nuevos argumentos que son considerados para que ella respete tanto la selección, fíjate que aquí me dice, y que el ID de vendedor sea igual al ID de vendedor del valor seleccionado, y aquí es algo que uno, a veces cuando uno comienza le cuesta entender el por qué. Si yo guardo o encapsulo una medida que le he llamado comisión, que es la comisión intervalo, justamente el valor porcentual, y luego dentro de un iterador hago referencia a ella, yo estaría aquí garantizando de que la equivalencia de esa medida sea igual a la misma, pero uno se confunde un poco. ¿Qué ocurre cuando no haces esto? Si yo hago esto, el acumulado, fíjate que comienza aquí y en el 5% se reinicia. Luego en el 7% se reinicia. Luego en el 8,5% se reinicia. Si yo no utilizo una variable y le digo que en el ampersand, que la comisión intervalo es igual a sí misma, se pierde. Ya el acumulado, en cambio, aquí en el 9 está 9.236, pero en el que debería de cambiar, que este valor debe de decirnos 1.489, pasa a la sumatoria convencional del acumulado que estamos viendo acá. Y solamente con hacer una referencia a una medida que se ha encapsulado previamente y la medida dice que es igual a lo anterior de la variable, me permite este comportamiento. Esa es una de las cosas que al menos
para los efectos de comparativas de valores a partir de una medida que respeten lo que en ese contexto está ocurriendo, esto es una buena forma de hacerlo. Y luego aquí decimos que el vendedor debe ser igual. Al final, esto es un iterador, es importante ya a estas alturas saber leerlo, es decir, esto es una tabla filtrada que tiene estas condiciones, el iterador la recibe y dice, perfecto, yo voy a hacer la sumatoria de esta columna monto, y como aquí esto es un patrón acumulativo donde la fecha es menor o igual al máximo de la misma, más estos nuevos ampersand que suman que la selección es igual a esto del vendedor y que la comisión debe ser igual de la variable previa, entonces me daría el resultado. Esto es quizás lo más complicado, porque después viene la comisión. Cuando uno hace una comisión, pues una multiplicación. La comisión es el número 2 que estás viendo acá, el 3% o el 5% o el 7%, esto multiplicado por esto que estoy colocando de color azul que acabamos de calcular, ¿no? 3% por 1444, 43,32. 3% por 2244, 2444, 73,32. Sin embargo, esto no debería de hacerlo sobre todo porque es un patrón acumulativo, pero a mí en realidad me interesa es la última fecha. A mí me interesa es el 277 donde Ana Romero estuvo en su máximo de un rango de mínimo y máximo de un 0 en 10.000. No me interesa lo demás porque me estaría sumando un acumulativo que no es necesario. Yo quiero es simplemente la totalización. Y sobre este 9.236 es que me le vas a multiplicar el 3%. Y ahí es en donde las cosas comienzan a verse un poquito abstractas y uno dice, ok, de todo esto, y es el marco conceptual sobre qué alternativas tengo con los datos o la estructura del modelo, sin la necesidad de desbaratarlo, de todas esas columnas, ¿qué es lo que yo necesito? Este valor. ¿Y qué tengo a nivel de fila o de columna física que me permite entonces filtrarlo? La fecha. Yo necesito es la máxima fecha donde este valor es el 3%. Esa sería la búsqueda. Y aquí es en donde uno extrae la fecha máxima. Date cuenta de que aquí la fecha máxima, el 9 se repite aquí, donde todo este contexto es del 1 al 9. Él es el máximo de esto. Luego aquí 23 de enero se repite donde todo el contexto tienes una serie de valores, fíjate 16, 17, hasta el 23. Esto es lo mismo, pero aquí es en donde yo llego al máximo porque el valor, en este caso de 5, no ha cambiado. Para el próximo sí cambia al 15 porque saltaríamos al otro rango, el 7. Como yo establezco la fecha máxima, vuelvo y repito, esto lo vas a poder conseguir en el documento, la descripción de este video. Es algo muy similar. Aquí estamos utilizando otro iterador porque ya no es sumEps, necesito es la fecha máxima desde un contexto de fila en una medida. De nuevo, esto es igual, si te das cuenta a lo anterior. Lo único que se ha cambiado, y fíjate en esto, de aquí a acá, no es mucha la diferencia. Aquí, del 3 al 5. La única diferencia es que estamos utilizando un iterador para extraer el máximo y la referencia no es sobre el monto, sino es la fecha. Pues yo no quiero sumar nada, yo quiero solamente el máximo de la fecha. Y ya al tener esto, pues las cosas empiezan a ser un poco más sencillas, porque entonces si yo multiplico 235, 237, no, aquí, 277,08, lo multiplico justamente sobre el valor máximo, me debería de funcionar. La comisión correcta llega acá, vamos a colocarlo acá, un poquito más pequeño, y esto que se pueda ver todo en un solo movimiento aquí. Y aquí tendríamos 277,08. ¿Cómo se llega al 277? Fíjate que aquí tenemos el 715, aquí tenemos el 1769 y por último ya cuando llega al 29 de marzo con un 8,5 de 3810. Para hacer esto volvemos a utilizar un iterador. El iterador dice, perfecto, ¿qué voy a iterar? ¿Cuál tabla me vas a entregar? Te voy a entregar una tabla filtrada donde la columna fecha deberá de ser igual justamente a la fecha máxima, que es esto que estamos viendo acá. Es decir, la fecha que estamos viendo en este cálculo tiene que ser el 9, en este caso el 9 de enero, el 23 de enero, el 15 de febrero y el 29 de marzo. Sobre esta tabla, entonces yo quiero que tú me sumes
en este caso, la columna comisión. ¿Y cuál es la comisión correspondiente? La que le corresponda a la fecha máxima. En pocas palabras, si nosotros tomamos en cuenta esto que está acá, ¿verdad? Y lo creamos aquí como una tabla, ¿qué es lo que estamos viendo? Los valores que en realidad necesitamos. Ana Romero tiene estos valores, Helen López tiene estos valores y por aquí de morado Horacio Flores estos valores. Esa es la tabla que está recibiendo en este caso su MEPS y luego dice perfecto, de todo eso yo te voy a sumar lo que está en verde. Y ahí es en donde obtenemos esta agregación. Así que fíjate, para lograr esto, que puede ser un poco intrincado, si tienes una alternativa más eficiente, algo que reduzca por completo, aunque yo lo he separado por partes para que sea más didáctico, lo que nos permite entonces es entender de que solamente con los fundamentos o los conceptos aplicados, porque aquí no estamos utilizando nada estrictamente fuera de lo común, tú puedes alcanzar esto si, por ejemplo, no te has metido todavía con las funciones Windows. Así que seguimos aprendiendo aquí sobre DAX en Power BI.